de Emisoras Católicas, UDECA, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras: Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio Ceiba, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Se acerca nuestro 20º aniversario y lo celebraremos contigo en el Vida Music Fest. Un espectáculo donde se pondrán a vibrar tus sentidos. Vida Music Fest. Bailaremos al ritmo de Enrique Félix, Osvaldo Báez en Fe y en Victoria, Fuente de Gracia, Renovado DC, Proyecto 67, Militantes del Señor y Mister Sincero. La participación especial de Juan Huey Liao, Adoración al Santísimo con Celinés Díaz. Y desde Colombia, Estación Cero. Domingo 24 de septiembre, Auditorio Casa San Pablo, 5 de la tarde. 1,000 pesos por persona. Comunícate al 809-684-2888, extensión 221. Y compra tu boleta con tiempo en el 20º aniversario de Vida FM 105.3. Estamos en la temporada ciclónica. Tomar algunas medidas de precaución no cuesta nada y vale mucho. Ante una alerta de huracán o tormenta, usted debe organizar su propio botiquín. Extensiones eléctricas, radio de pilas o baterías adicionales, comida adicional preferiblemente enlatada, linternas, lámparas y fósforos protegidos por el agua, gasolina en el automóvil, el tanque de gas para la estufa lleno, abrelatas de mano, alimentos para bebés y pañales. Estamos en la temporada ciclónica. Tomar algunas medidas de precaución no cuesta nada y vale mucho. Buenos días, amigos oyentes, una vez más estamos en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA para compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras informaciones, siempre con la idea de que esas reflexiones e informaciones nos sirvan para tener fuerzas, tener un propósito en la vida que nos ayude a levantarnos cada día a luchar, porque la vida es eso. Es un esfuerzo constante. Además que, señores, ¿qué sería la vida sin problemas por delante, sin cosas que resolver? Aburridísimo, nadie aguantaría esto. Entonces hoy nosotros vamos a hablar de lo que yo digo, siempre dicen que es un tesoro. Yo digo, no es un tesoro, es el tesoro. La educación no es un tesoro, es el tesoro. Es lo que nos permite hacernos conscientes de lo que somos y despertar. Y eso debe involucrarnos a todas las personas. No importa la situación, no importa. Cada quien pueda hacer su parte. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde la situación en que podemos comunicar. Hemos invitado a una distinguida, ella es maestra, pero es básicamente por su mismo carácter. Es una persona que tuve, ahora ella misma me está mirando. Y cualquier cosa que yo diga, bueno, decir eso no es así. Porque su especialidad es la investigación. Y es una casi de forma natural. Y eso es bueno. Es importante, porque hay gente que le pasan 60,000 cosas por el lado y ni se entera. Entonces hay que estar despierto en estos días. Nuestra invitada, la distinguida investigadora educativa, escolar, como ustedes quieran, Dinora de Lima. Además tengo para mí el privilegio de que es mi amiga de hace mucho tiempo. Y entonces vamos a hablar de la educación. Va a ser una especie de enfoque general, pero vamos a dividir en 3 aspectos, a ver si el tiempo nos permite. Primero, vamos a hablar de la educación desde los maestros y las maestras. Porque una cosa es lo que usted ve ahí, lo que sale en los titulares, pero esa vida de maestros y maestras no es cualquier cosa. Yo conozco vidas que estudian y cómo aguantan. Entonces, esa realidad. Después, si nos permite el tiempo, vamos a hablar de qué? De las escuelas, que es el hábitat natural de los estudiantes y los maestros y maestras, y también deberíamos decir de las familias. Y por último, pues vamos a hablar pues precisamente de los estudiantes, los y las estudiantes.
Bienvenida a Foro Abierto, Dinora. Gracias por la invitación. Tu percepción en este momento de la educación, y vamos a hacerlo tal como lo hemos dicho acá. Vamos a partir de ese enfoque, ¿no? De lo que es la vida de los maestros y las maestras en este país nuestro tan convulsionado y sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Me callo porque después me dicen, pero déjala hablar. Bueno, gracias por la invitación. Mira, el tema de la educación es algo estrillado decirlo, pero es muy complejo. Y creo que el problema o los problemas principales de la educación es difícil de resolver, porque la sociedad espera que la educación resuelva problemas que son sociales, producto de la inequidad en la distribución de los ingresos. Quiere que la escuela lo resuelva desde la escuela. La escuela puede contribuir, puede apoyar, pero no tiene el poder de cambiar estos problemas que son sociales. Por ejemplo, el tema del aborto, perdón, del embarazo en adolescentes. Que tú dices, bueno, ahora mismo hay mucha educación sexual, hay mucha apertura, las niñas y las jóvenes, hay muchos conocimientos, que ahora no es por ingenuidad como antes se pensaba. No es casual que la mayoría de las jóvenes que salen, o niñas que salen embarazadas, son de los sectores desfavorecidos. Entonces esto nos dice mucho. ¿Por qué no ocurre tanto en otros sectores? Hay un elemento también de que la escuela tiene un currículum muy complejo, pero aparte de eso, por el mismo motivo que se espera demasiado de la escuela, cualquier iniciativa de un senador, un diputado o una institución que decide que los estudiantes tienen que aprender sobre cualquier tema, educación tributaria, educación esto, educación lo otro, sobrecargan el currículum con esa idea de que a través de la educación se van a resolver esos problemas. Y un mito muy grave que para mí existe, digo, cualquiera puede estar en desacuerdo conmigo y es válido, lo podemos discutir. Un mito muy grande es pensar que lo que ocurre en la sociedad es un reflejo de la educación, cuando es realmente al revés. Lo que ocurre en la escuela es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Entonces tú ves casos de investigaciones que son casuísticas, o sea, van a una escuela, a 10 escuelas, investigan, encuentran, identifican ciertas problemáticas, de hecho, porque las hay, sale en el periódico que en una escuela tal, unos niños hicieron tal cosa, unos jovencitos, como hemos visto en la prensa, y bueno, ya se hace una hipergeneralización de que así en la prensa es, y en las redes. Sí, y así son todas las escuelas. Y resulta que de las más de 30.000 escuelas que tiene el país, eso Repítelo es... otra vez ese dato. ¿Cuántas escuelas quedan? Son más de 30.000. Ya yo perdí la cuenta porque hace tiempo que no reviso la estadística, pero hace unos años eran 30.000, o sea que deben ser más. De esas 30.000 escuelas o más de 30.000 escuelas hay casos en que eso ocurre, pero esos casos están en zonas donde hay determinados tipos de problemáticas. Por ejemplo, tú vas a una escuela y sales y encuentras bancas, niños que son enviados por los mismos padres a veces a comprar, no sé bien qué es lo que compran, algo para supuestamente participar en un concurso, etcétera. Pero volviendo al tema de por qué la escuela está sobrecargada, también hay una gran ignorancia de lo que hace la escuela. Mira, cuando yo escucho, es que la escuela tiene que enseñar a los niños el himno completo, que en la escuela no sé, que eso tienen que aprender. Se canta el himno completo desde hace años, que yo encuentro que hasta es una exageración. Así es. Que todos los días se hace un acto a la bandera donde todos los niños del país, y a mí me consta, yo fui por una investigación que estábamos haciendo, fui a Puerto Plata, en Neiva, en Asua, en San Cristóbal, en distintos puntos del país. Y tenía que llegar temprano porque desde el inicio de clase era importante que estuviéramos ahí. Y en todos los casos, los niños se cantan el himno
Entero, Completito. no las primeras 4 estrofas, no, entero, son 4 o 6. Creo que son 6. Bueno, esas primeras Son 6. estrofas se la cantan entera. Entonces, tampoco son personas que hablan como de oídas, porque desconocen la escuela, la conocen a través de lo que sale en la prensa, que son los casos esos que hay que atender indiscutiblemente. Tampoco han analizado, por ejemplo, el calendario escolar, donde se enfoca sobre las fiestas patrias, el respeto, el conmemorar, la Constitución, todo eso, al punto que yo supe que creo que fue la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores que emplazó a la directora, a la coordinadora del área de ciencias sociales, yo me enteré, porque me enteré, para que aclare que por qué en el currículum no se da educación cívica. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Y bueno, ya tuvo que ir a demostrar en todos los puntos del currículum donde se aborda la educación cívica. Entonces, siento que se habla de una escuela totalmente desconocida, porque se ha conocido a través de lo que dice alguien, que dijo alguien, que opinó alguien y que no se conoce. Así es. Entonces, la misión de la escuela debe ser apoyar a los niños. Yo coincido con ese punto de vista. Esa es la misión de la escuela en la sociedad, es apoyar al niño a introducirse en la cultura letrada, en sentido amplio. En la cultura letrada. Letrada, en sentido amplio. Esa es la misión de la escuela. Entonces, ¿qué es la cultura letrada? Bueno, una cultura letrada es en una sociedad, es una sociedad que tiene un lugar donde tiene un acopio de textos, que son bibliotecas, etcétera. Tiene instituciones y cada institución tiene su tipo de texto, de orales y escritos. Por ejemplo, en una iglesia son normas, es la Biblia u otro tipo según la orientación. En un hospital son recetas, son libros de médicos, etcétera. Entonces, cada institución tiene su propia tipología, ¿no? Pero hay niños que no tienen acceso a eso. Y te voy a dar un caso en una escuela en la zona cercana al cementerio Cristo Redentor, que no te estoy hablando de una montaña alejada, de un lugar alejado, donde estábamos trabajando los colmos. ¿Cuál es el colmo de un diente de ajo? Era como bromeando. Entonces, la niña, bueno, empezamos a bromear y bueno, después le decimos, el colmo de un diente de ajo es ir a un dentista porque le duele una muela. Entonces, la niña no se rió. No se rió. ¿Qué es un dentista? Ah. ¿Eso qué significa? Que es una niña que no tiene, inteligentísima, la niña tenía toda su plenitud de una niña de 9 años, pero no ha tenido acceso al dentista. Así es. O sea, y es por decir un ejemplo. Entonces, a eso me refiero con cultura letrada, que la función de la escuela es esa. Pero ¿qué pasa? Que le han endilgado otras funciones. Ahora la escuela tiene que desarrollar funciones que tocaba a otras instituciones. Ahora se la montan a la escuela y la escuela realmente no tiene tiempo para enseñar lo que sí le toca enseñar. Esa es mi conclusión, que no es sencillamente comprender la comprensión lectora, sino también el cómo interactuar con otros, pero no más de ahí. Ya. A mí me preocupa mucho y vamos a hacer una pausa precisamente con ese tema. Y yo quiero porque tú has sido maestra, siempre le aclaro a la audiencia cuando me refiero o me dirijo a mis invitados tuteándoles, porque la mayoría son personas que yo conozco de hace mucho tiempo. Hoy sí. Y se vería falso. Yo decir, usted no se, no tiene sentido. Pero estamos hablando con alguien que es educación, respira educación, con muchas experiencias, aquí y fuera de aquí, por ejemplo en México, pero no voy a entrar en eso. Yo quisiera que tú hicieras énfasis, Dinora de Lima, en la vida de un maestro, de una maestra, dentro de ese vaivén, esa tormenta de acusaciones, como tú dices, de inferencias, gente que infiere a una escuela y piensan tal, y como tú dices también, y eso es muy, muy importante, yo creo que con estas ideas, ya Foro Abierto cumplió el día de hoy, señores, la escuela no está para resolver los problemas del país, no está para eso, tiene una función muy clara. Y es verdad que es una tendencia, y hoy con las redes, que dicen muchas cosas que son verdades, pero también se dice cualquier tontería, eso se ha aumentado. Entonces percibimos a la escuela como un área donde van los muchachos a pelear, donde, en fin,
Yo quisiera que tú hicieses un retrato y una valoración y cualquier reflexión sobre lo que implica dentro de ese escenario que hemos visto así rápidamente, ser maestro y maestra, cambiar rápidamente, lo que tiene que preparar un maestro para dar clases, con los cambios mismos que está sufriendo no solo nuestra sociedad, no el mundo entero. Quisiera tu reflexión en ese sentido. Bueno, mira, tú sabes que este país tiene grandes héroes y heroínas anónimos. Dentro de esos grandes héroes están los maestros y las maestras de este país. Yo los admiro, los valoro y los aprecio muchísimo. Hay de todo, como en todos los grupos humanos, en efecto, pero un maestro para trabajar sobre todo en cualquier escuela, tanto pública como privada, tiene que invertir todas las horas en docencia. No hay espacio necesariamente, hay excepciones, lógicamente, no quiero sobregeneralizar, caer en lo que estoy cuestionando. Hay excepciones, lógicamente, pero en la gran mayoría el docente, incluso hasta a nivel superior, está frente a un grupo de estudiantes. No hay espacio para tutorías dentro de su horario de trabajo. No hay espacio para preparar clases, no hay espacio para escribir artículos, no hay espacio para muchos elementos que se espera que haga el maestro. ¿En qué momento los hace el maestro? Fuera de horario de trabajo. Y yo conozco personas, incluso tú también, de las universidades, de las escuelas que trabajan, públicas o privadas, en que tienen que invertir los fines de semana a preparar clases, a corregir exámenes, tiempo que no le están pagando. Así es. Y tengo una amiga que tú conoces perfectamente, que la gran salida de ella los fines de semana es a ir a un supermercado inmenso, que no voy a decir el nombre, supongo que no se puede decir, No. Que venden productos al por mayor, entonces ir a comer pizza ahí y un helado, etcétera. Esa era la gran salida de ella con los hijos. Entonces, una mamá muy abnegada, muy admirable. Entonces, ese es el maestro nuestro, que además tiene una demanda pedagógica que no le proporciona la universidad en que estudia. Te voy a hacer una pregunta difícil que no se supone, pero has descrito muy bien. Yo también, la mayoría de los maestros que conozco son hembras. ¿Ves diferencia entre el maestro y la maestra? No. No, igual. No. La percepción que yo no he hecho investigaciones, decir el tanto por ciento de los maestros tal cosa. Pero en términos generales. Pero la percepción que yo tengo en general son misma. Personas abnegadas, son personas cumplidoras, hay de todo. Claro. Y hay casos que tú dices, Claro. o sea, debería haber sanciones más severas, debería haber muchas cosas que no hay, pero en la generalidad no es así. Bueno, tú sabes que nosotras las maestras, las mujeres dominicanas, somos muy de salón. Entonces, muchas de esas maestras, el tiempo que tienen para ir al salón quizás es un domingo, en un ratito, porque una vecina tiene un salón cerca. Exactamente, y ahí puedes resolver. Y tú sabes que es importantísimo Claro. Para una dominicana Claro. tener el pelo como Somos va. famosos fuera de aquí. Sí. Entonces, yo viví mucho tiempo en México claro. y eso era algo que me llamaba mucho la atención, Sí. que por lo menos en la época que yo viví, la gente no iba a salón. No, incluso hasta con los cubanos vienen aquí, admiran esa actitud de las mujeres dominicanas. Sí. Estoy hablando de sitios bien cerca y una isla como Cuba. O sea, es un rasgo que es importante, que tú lo has dicho, de la feminidad, ¿no? Y que hay que respetarlo, hay que entenderlo. Exactamente, no, y las uñas y, Claro, todo, sí. así todo, la decoración que ahora hay. O sea, somos así las mujeres dominicanas y las maestras también. Claro. Entonces, para mí son grandes heroínas y héroes. Yo, por ejemplo, te puedo decir en particular una escuela en Gualey, no voy a decir el nombre, una escuela pública, que te digo que me conmovió muchísimo. Porque había un caso de un estudiante que tenía un llamado síndrome de no sé qué nombre, porque no me gusta darle nombre a eso, que él tenía la apariencia de una persona mucho mayor. Ya. Me pareció un adulto de casi de 30 años y lo que tendría era 14 años. Ya. ¿Tú has de creer que ahí le hacían bullying? No. Nada de bullying, nada. Al contrario, era medio líder en el grupo. Había otro niño que era invidente,
que se resistía a usar bastón porque él quería resolver todo. Y la mamá, bueno, tenía su posición con respecto a eso y bueno, él era el gran protegido de todas las niñas, los compañeritos. Él no salía, jugaba en el patio de acuerdo a sus posibilidades, totalmente integrado. Yo no vi bullying. Pero eso no es lo que sale, eso no va a salir donde sí se hace bullying, claro. Que son las excepciones. Y ahí hay una escuela donde a veces se le pide que acepte mayor cantidad de estudiantes de lo que su capacidad le permitiría, y esa escuela tuvo que anular la biblioteca, convertirla en aula. Convertirla en un aula. En un aula. Entonces el salón de profesores minúsculo, en cambio de tomarse un café o no sé, pero esa es la situación de un maestro o maestra. Y lo que te decía de la formación que le da la universidad, que es bastante, con excepciones siempre, ¿verdad? Porque ahí están las evaluaciones que se hacen para los concursos de profesores, que ahí se ve claramente que hay diferencias en cuanto a formación. La universidad no le da a la gran mayoría de los estudiantes, de los maestros, no le proporciona los esquemas que necesita para realmente desarrollar ese currículum por competencia que tiene el ministerio, que es algo que hay que tener ciertos elementos conceptuales, etcétera, y la universidad, a pesar de que el país ha invertido miles, que tú lo sabes, de millones de pesos en capacitación. Entonces, no sé si... No, yo creo que en sentido general, yo creo que es importante tu presencia y el tema, para hacer énfasis en que debemos tener mucho, por ejemplo, eso es escuela, pero los medios no llegan ahí. No. Hay una tendencia, lamentablemente, de los medios de ir hacia el morbo, lo que causa, lo que escandaliza, lo que hace que la gente se sienta violenta. Entonces yo creo que hay buena parte de eso. Entonces cuando hay cualquier jalón de cabello en una escuela, eso se magnifica. Y parece que eso es un mundo y lo que tú acabas de decir. Y además fíjate que lo dice en uno de los barrios marginados nuestros. Exacto. ¿No? Donde tú no esperas que se va a dar ese tipo de ejemplo. Exactamente. Y yo estoy seguro que como ese hay otros muchos casos más, ¿no? Creo que es importante en este momento en que se hace una especie de pausa para recomenzar las clases, tomar este tipo de reflexión y entender también que es un caso, son casos que nos deben llamar la atención y ponerlo como ejemplo. Ahí yo cargo toda la responsabilidad, lo digo responsablemente, a la forma en que se están manejando los medios de comunicación. Es igual que con lo que pasa con las redes. Tú con tal de que te den un like, pones cualquier tema morbo, escandaloso, para tener miles de seguidores o miles de audiencia, ¿no? Yo creo que eso es parte del problema que vive la escuela en este momento, y por eso hemos querido manejarlo contigo por tu trabajo de investigación. Vamos a hacer una pausa ahora, precisamente, con este tema que nos va a permitir reflexionar sobre lo que son los maestros y las maestras en educación acá en Dominicana. Tony. Lamparita de la noche, cuando somos peregrinos, encendida en el camino, maestra, semillero de la patria, como el surco y la cantera, pedacito de bandera, maestro, tu nombre se engrandece y se levanta cuando le gana un niño a la ignorancia. Maestro, maestro, maestra, maestra, maestro, maestra. Nunca voy a olvidar que me dijiste, es un alto deber ir a la escuela, que hay que aprender a amar
que amar se aprende y amar enseña. No podría decir que estas palabras las aprendí de ti una por una, pero debo admitir que en tu pizarra armé mi pluma. Maestro, maestro, maestra, maestra, maestro, maestra. Papeles ni en medallas cabe el mérito ganado, nada paga lo enseñado. Maestro, el trabajo más del alma, el más fiel de la conciencia, enseñar lo que uno sabe. Maestra, sabemos, sabemos por tu empeño y en nombre del que aprende te queremos. Maestro, maestro, maestra, maestra, maestro, maestra. Nunca voy a olvidar que me dijiste, es un alto deber ir a la escuela, que hay que aprender a amar, que amar se aprende y amar enseña. No podría decir que estas palabras las aprendí de ti una por una, pero debo admitir que en tu pizarra armé mi pluma. Maestro, maestro, maestra, alúmbrame el camino. Maestro, quiero crecer contigo. Maestro, la luz, maestra, qué buena siembra cuando enseña. Maestro, maestro, maestra, maestra, maestro, el borrador de la ignorancia, maestra, sácale punta a la esperanza. Maestro, maestro, maestra. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Papi, ayúdame a hacer la tarea, que hay unas preguntas que no sé. Pues claro que sí, hijito. Vamos a ver.
Dime, ¿qué es el salario mínimo? El salario mínimo, pues... el salario mínimo es el salario más pequeño que paga el gobierno y los empresarios a los trabajadores. ¿Y por qué los trabajadores tienen que organizarse? Bueno, es que... ¿Pero qué clase de preguntas son esas, Albertico, Esa no es tu tarea. Sí, esa es mi tarea. Y tengo otra pregunta. ¿Qué es un sindicato? Ay, Virgen de la Altagracia, me van a dañar el muchacho. Isabel, ven acá que vamos a hablar. Que ahora me le están enseñando política al pobre muchachito y tú no me habías dicho nada de eso. ¿Qué criterio? No vamos a la escuela para vivir en la luna. La escuela es una gran oportunidad para conocer, amar y transformar nuestra realidad. En la escuela y la sociedad, en la familia y la vecindad, en el gobierno municipal, en tu trabajo, en tu realidad. Democracia. ¡Tato! ¡Ponte en eso! Realidad. Se acerca nuestro 20º aniversario y lo celebraremos contigo en el Vida Music Fest. Un espectáculo donde se pondrán a vibrar tus sentidos. Vida Music Fest. Bailaremos al ritmo de Enrique Félix, Osvaldo Báez en Fe y en Victoria, Fuente de Gracia, Renovado DC, Proyecto 67, Militantes del Señor y Mr. Sincero. La participación especial de Juan Fue Liao, Adoración al Santísimo con Celinés Díaz y desde Colombia, Estación Cero. Domingo 24 de septiembre, Auditorio Casa San Pablo, 5 de la tarde. 1,000 pesos por persona. Comunícate al 809-684-2888, extensión 221. Y compra tu boleta con tiempo en el 20º aniversario de Vida FM 105.3. Seguimos aquí en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA, conversando con la maestra investigadora que no le nada, ya no pierde absolutamente nada de la educación. Y por suerte que tenemos gente así, que le duele la educación, pero de manera inteligente, utilizando el discernimiento. A mí esa palabrita es difícil de decirla. Óigame, o sea, ¿qué significa eso? Que usted, lo que le digan, usted lo piensa, a ver si es verdad. No importa quién lo diga, usted tiene que pensar si eso es verdad o no, y actuar en base a lo que usted cree. Eso es lo que hay que buscar en este mundo, que cada hombre o mujer esté parado sobre sus propios pies y que actúe de manera consciente, claro, y también que asuma las consecuencias de sus acciones, porque eso hay que decirlo. Y entonces estamos hablando, en esta parte aquí, estamos haciendo una evaluación de la Escuela de la Educación Dominicana, sobre los maestros, las maestras, y lo que ocurre con la vida de maestros y maestras cuando son cargados de cualquier cantidad de responsabilidades. Tú quedaste con algo todavía, Dinora de Lima, y me gustaría que tú como que lo redondearas esa idea, antes de seguir con otro aspecto más para terminar el programa. Decías sobre la carga de los maestros. Ah, sí, claro. No, eso es terrible. Yo incluso me he puesto, cuando voy a escuelas y veo el trabajo que hay ahí, las interrupciones, las demandas, lo que se espera de un director, del maestro, yo diría, es que ni que venga el genio de la educación a trabajar en una situación así, puede hacer un trabajo como se esperaría que debe hacerlo. Y es por la cultura escolar que nosotros tenemos. No es un asunto de si este ministro o otro gobierno, es un asunto de cultura escolar que nosotros tenemos como que... Danos un ejemplo de cuando tú dices la cultura escolar, ¿qué ejemplo tú pondrías de...? Bueno, por ejemplo, es frecuente y es normal, se ve normal que un director, si viene alguna empresa que quiere promover su producto, pon tu pasta de diente, le diga que hay que le dé espacio para regalar quizá la pasta de diente a los niños y promoverse, se ve normal que sí, que se realice.
También que se paraliza se ve normal también que si tú tienes 30 estudiantes, 35, perfectamente tú puedes aguantar 10 más y trabajar con 10 más. Sin preguntarte. Exactamente, o sea, es parte de la cultura. O por ejemplo que si va algún funcionario de mediano nivel o a visitar y decide irte a observar tu clase, interrumpir tu clase, se acepta. O sea, hay como todavía mucho autoritarismo en ese aspecto en nuestra cultura, no digo solo escolar, Hay un aspecto que te voy a preguntar, que también puede ser no fácil la respuesta. A mí me preocupa mucho, aclaro que soy padre de una hija de educación, que se le llama educación especial. Pero yo digo, si tú tienes 30 estudiantes, muchachos o muchachas, en un aula, no es verdad que esos 30 estudiantes van a entender lo que tú estás explicando o lo que tú estás motivando de la misma manera. Absolutamente. Cada una de esas personas va a tener una percepción diferente. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Ya, eso es parte de la cultura con que tiene que manejarse un maestro, una maestra en el aula. Claro que sí. Por ejemplo, hay un autor, se llama Juan Ignacio Pozo, que él plantea que el aprendizaje es un sistema que interviene en 3 elementos, que son las condiciones, es decir, las características individuales del estudiante, y eso incluye su procedencia socioeconómica, cultural, etcétera, las metodologías que utilice la escuela. Esas son condiciones. Están los procesos, que son las acciones manifiestas y no manifiestas del estudiante para aprender, que no son, algunas son visibles, otras no son visibles, y que debe darse oportunidad de que ocurran esos procesos. Y por último, los resultados, que es lo que se espera que aprenda. ¿Qué ocurre? En la cultura escolar, la nuestra, en la nuestra, hay un énfasis en resultados. Entonces, no hay suficiente oportunidad para que el estudiante procese lo que tiene que aprender, y al mismo tiempo muchas veces no se toman en cuenta las características del estudiante. Por ejemplo, en la cuestión de la alfabetización inicial, se sabe desde la década de los 80 que si un estudiante pertenece a una familia y una comunidad con cultura letrada, no digo rica, ni socioeconómicamente alta, cultura letrada, con acceso a esto que mencionaba hace un momento, a las instituciones, a la biblioteca, al teatro, al parque, a los espacios de juego de deportes, etcétera. Si tiene acceso a todo eso, a libros desde el vientre, por ejemplo, cuando se le lee a un bebé antes de nacer, o desde que nace, que se le lee cuentos, y tengo una cultura donde la actividad letrada es algo de su cotidianidad. Eso puede que los niños que tienen acceso a eso, se sabe que no van a tener problemas en la alfabetización. Te voy a decir algo, te voy a interrumpir. Mi hija, que de educación especial, le costaba leer, en fin, pero desde que ella pudo, más o menos, ella, de los cuentos, lo que más le gustaba a ella, por ejemplo, los textos de Lorca, de Federico García Lorca. Mira eso. ¿Pero por qué? Porque yo creo que en mi casa solamente hay como 3 paredes donde no hay libros. Ah, sí. Bueno, imagínate tú, si tú alfabetizas y trabajas la alfabetización inicial con un niño o una niña que no ha tenido acceso en su familia y en su comunidad a esa cultura letrada, porque no es parte de su cotidianidad, etcétera. O sea, tú no puedes pretender utilizar la misma metodología, crear las mismas, tomar en cuenta los mismos elementos que un niño que sí lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, se han hecho investigaciones de que hay niños que aprenden a leer a los 4 años, y seguramente mucha gente sabe casos de esos. Hay casos de niños que han aprendido por sí solos a aprender a leer, porque han tenido ese acceso, esa oportunidad.
Y mientras eso no se corrija, nosotros vamos a seguir teniendo problemas con la alfabetización inicial. Es decir, niños que terminan su primer ciclo de primaria sin tener los elementos mínimos de la alfabetización, por lo menos los que se espera desde el punto de vista del currículum, que es leer con comprensión. Otra cosa, ahora que lo digo otro elemento de la cultura escolar es que se considera que si tú lees con fluidez, tú lees bien. Entonces resulta que hay estudiantes que no leen con fluidez, pero comprenden muy bien, aprenden muy bien a través de textos escritos, y lo inverso, de estudiantes que leen fluidamente y no entienden lo que leen. Eso no quiere decir que sea malo la fluidez, al contrario, y sí te ayuda, pero no es imprescindible, porque muchos estudiantes lo que usan es que tienen esa dificultad para comprender un texto, es que vuelven a leer y tienen estrategias porque lo que buscan es la comprensión, y entonces a veces tiene mejor, en términos de competencia, mayor comprensión lectora que uno que lee con fluidez, pero en la escuela no lo ven así, porque la cultura escolar... Yo quiero aprovechar tu calidad de investigadora. ¿Qué tú podrías decirnos con respecto a los adolescentes y la lectura con esta situación que estamos viviendo, con estos medios, la tecnología que te demanda tanto? Y también, ¿hasta dónde todavía la lectura puede ser un elemento que se debe hacer énfasis, teniendo en cuenta lo que son los adolescentes en estos casos? ¿Qué temas tú podrías sugerir? O sea, ¿qué te motiva a ti? O sea, ¿cuál es tu reacción ante esa situación de los estudiantes de ahora que tienen, diríamos, opciones de lectura como nunca antes? Porque también la gente habla de la tecnología, pero también en la tecnología están los textos en PDF. O sea, tú puedes leer en un móvil, en una tablet, tú puedes leer igual. Lo único que no tienes un libro, pero puedes leer igual. ¿Qué te motiva a ti ese tema de la lectura? Mira, tú sabes que yo con la tecnología tengo mis distancias y mis acercamientos. Pienso que es algo necesario, que está bien, pero que tiene su lugar, que no es necesariamente el que se le ha asignado para la educación. Yo considero que, citando al mismo Leo Valerón, que perfectamente la tecnología se ha convertido en un fin en sí mismo para la escuela, cuando es realmente un medio más. Yo te puedo decir cuál es mi punto de vista de por qué. Es que se ha convertido en un elemento de que la producción, el uso de esa tecnología es parte de la comercialización de esta sociedad. Claro. Y como la venta de eso pues genera, entonces se mete en donde no debe estar. Y se usa para lo que no se debe usar. Porque la tecnología no es más que un instrumento más. No, y además producir mucha basura, porque también, por ejemplo, todas esas laptops que se empezaron a repartir en los 90 en varios países, que a cada niño ¿dónde está eso? Esos materiales, ¿dónde están? Exactamente. Contaminando, supongo yo. Y eso fue una cuestión masiva. Mira, lo que sí tiene la tecnología, esto de las redes, esto de el uso del celular, etcétera, es que a mí me ha sorprendido cómo ha mejorado el vocabulario, para bien y para mal, de los niños. Así en primaria. Tú lo has dicho para bien y para mal porque te responden ahora y te dicen cualquier cosa. Sí, claro. Tienen acceso a elementos que no contribuyen. Claro. Y que realmente yo creo que hay un tiempo para la Biblia lo dice, hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Y realmente la niñez es para una determinada tipo de ambiente. Y tú llegar a una situación donde los niños pueden penetrar fácilmente, incluso a niveles profundos de lo que es la vida propiamente ya del adulto, y que lo distrae de lo que deben ser sus verdaderas preocupaciones e intereses. Así es. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eso es parte del peligro. Así es. O de los riesgos. Sí, la tecnología puede convertirse en un medio para cultivar la cultura letrada. Claro. De hecho, ahora mismo un estudiante que tiene acceso a la tecnología puede mejorar su competencia, por ejemplo, en ortografía, porque la misma, hay programas, como tú sabes, que le indica dónde hay, y bueno, cuando lo corrige, y eso contribuye. O sea, hay muchos elementos que sí son positivos. El asunto está en el uso que se le dé y en lo que se espera de ella. No es casual que en países como Suecia las están retirando, las computadoras, etcétera, de los laptops. En China están haciendo lo mismo también.
Sí, porque algo está pasando con el pensamiento humano, el utilizar constantemente. Yo lo digo, por ejemplo, en el uso de la calculadora, que modestamente hablando, que tecnología, pero así hay ciertos cálculos que yo podía hacerlos antes de manera mental. Ahora no. Ya no, ya. Ya me acostumbré. Incluso cuando estoy trabajando, que veo que uso mucho una misma palabra en un párrafo, ya antes yo con facilidad las cambiaba por sinónimos, etcétera. Ahora no, ahora yo busco, entro a la computadora. Una tecnología ahora, y tú sabes que yo tengo 2 hijas, una de ellas es experta en eso, y maneja lo que es la inteligencia artificial. Okay. Y ahora tú tienes unos programas que tú puedes decirle con esa tecnología, yo quiero hacer una novela de misterio. Y te dan todos los elementos. Sí, te lo hacen por ti. Y lo hacen por ti. Sí, o sea, pero tú ahí no has puesto nada más que ordenar y hacerle, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que esos son desafíos que hay en este momento. Yo quiero, antes de finalizar, que tú hagas una especie de reflexión. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son tus preocupaciones con respecto a la educación dominicana en este momento? Yo creo que seguimos con esa tendencia, la cultura, como tú dices, de la escuela, ¿no? El concepto bancario. Recuerdo a Paulo Freire, ¿verdad? Recuerda que Paulo Freire, yo siempre se lo digo a mis amigos, en 2 líneas te dice lo que es la educación. Que él dice que educar no es traspasar los conocimientos, sino crear digamos, el escenario para construir el conocimiento. Entonces, a una educadora e investigadora como tú, ¿cuáles podrían ser tus reflexiones en este momento que te interese o que sea importante darlo a conocer en este momento? Mira, la primera es despolitizar el ministerio, la educación. Maestra. Que las decisiones que un ministro que tenga que tomar no sea porque algún grupo de un sector determinado tenga ciertos intereses y quiere imponer su punto de vista y lo consigue, porque hay una presión, etcétera. Entonces políticamente no conviene que se alboroten esto. Entonces vamos a subordinar los aprendizajes a esos intereses, porque eso es lo que ocurre. Exactamente. Se subordina el aprendizaje del estudiante y el mismo trabajo del docente a los intereses de estos sectores, que no representan a la gran mayoría. La otra preocupación es cómo nosotros podríamos lograr, como sistema educativo, como país, que un director tenga la autonomía que se necesita en una escuela para hacer una buena gestión. O sea, un director tiene que responder a demasiados jefes y no puede hacer lo que realmente necesita hacer. Yo comparo, por ejemplo, una escuela para mí dominicana, de un sector privado. Hay muchas así también públicas, pero eso no sale en la prensa, que se sabe, se conoce. Pero tengo en mente en particular una directora, que yo digo, esta directora de este sector privado, que tiene una gestión tan excelente durante 30 años, que los aprendizajes de esa escuela que conozco con cierto detalle, la ponen como directora de una escuela pública, su trabajo no va a ser así. O sea, no va a ser, se va. O sea, no, porque a veces son condiciones donde el director no tiene esa autonomía. Tú no puedes dirigir una escuela si tú no tienes una autonomía, claro, con supervisión, con que haya rendimiento de cuentas, que haya una serie de elementos, pero de usted se espera esto. Y usted vea cómo usted lo hace siguiendo estas reglas, que son lo que está establecido en las leyes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, eso no lo tiene un director de escuela en general, de escuela pública. Y en algunos privados, bueno, hay otro tipo de problemática, ¿no? Que habría que analizar de otra manera. Pero para mí esas son las dos, las principales. Podríamos augurar un buen futuro para la educación dominicana. Yo tengo ese problema con mucha gente, así como yo no sé lo que es estar de mal humor, a diferencia de cierta gente, yo no sé lo que es estar, estoy viendo a Tony, yo no sé lo que es estar de mal humor, siempre soy positivo, siempre. Yo aspiro a la luz al final del túnel, como se dice, y creo también que la lectura es un verdadero, un verdadero poder, es capaz de leerte un libro, a mí por lo menos, te puede cambiar la vida por completo.
te puede hacer ver lo que tú lo tenías ahí frente a ti. Porque estás haciendo contacto, en fin, lo que es la lectura. Me gustaría, como tú has estado ligada también a todo lo que es la cuestión de los libros en nuestro país, tu reflexión con respecto a la lectura y cómo eso se debería incrementar en estos momentos en la educación dominicana. Bueno, para nosotros, si nos dirigimos hacia tener mejores estudiantes, un país con mayor cultura letrada, habría que hacer una gran inversión en esa dirección, que no es solo a la escuela que puede llevar la carga de eso. O sea, por ejemplo, tú vas a unas comunidades apartadas, tú ves personas que se pasan el tiempo haciendo nada, porque no hay, solamente trabajar. Sin embargo, si tuvieran bibliotecas, tuvieran acceso a teatro, por lo menos aunque sean itinerantes. Aquí han habido experiencias interesantes, por ejemplo, el bibliobús, que hubo en Quedan algunos todavía. Tú vas al mirador ahí, hay un carretoncito, te los prestan, oye bien, te los prestan los libros. Sí, pero por ejemplo todavía. Tú te vas a una comunidad en Barahona y no hay nada que hacer. O sea, no hay la sociedad o los responsables quienes deberían ocuparse de que en esas comunidades hubiese algún tipo de actividad cultural, de alguna manera, no lo hace. Y son personas que interesadas, que si alguien se para a leer un libro, escucharía, porque no solo porque no hay nada que hacer, sino también porque se interesan. Es algo natural que sale al ser humano. Pienso que esto sería como un gran punto de partida, que se decida en el país mejorar la cultura letrada a nivel general. Y te voy a poner el caso de Cuba, independientemente de la posición que uno tenga, es uno de los países más pobres que hay en el planeta. Y no está en el extremo de la pobreza, pero es un país pobre. Claro. Sin embargo, el nivel cultural del cubano, o sea, la cultura letrada, como le llega al cubano los libros y actividades en torno al libro y al texto, es proverbial para todo, y eso no se discute, ¿no? Así es. Y ahí están las pruebas internacionales en que ha participado Cuba, etcétera. Pero creo que eso sería algo fundamental para nosotros. O sea, que nosotros nos vamos entonces por las letras en el sentido general. Yo también reivindico a los textos en PDF, porque la lectura realmente puede cambiar la vida de cualquier persona. Dinora, de Lima, gracias. Bueno, gracias por invitarme, por la oportunidad abierto. De hablar, gracias. De compartir mis Todo ideas. Sea por la educación. Y nosotros, como siempre, si nos dejan, volvemos el próximo sábado. La descubrí de repente, entre hojas abandonadas. Su voz penetró mi mente, rogaba que la despertara. La tomé entre mis manos y me envolvió la emoción cuando ella abrió sus labios y me habló con su pasión. Me ha dado tanto, que soy un hombre nuevo. Yo cada día más la amo, vivir sin ella ya no puedo. Soy un adicto de su voz, de su música y de su alma. Juro que entre ella y yo nunca sobran las palabras. Con ella me paso el día, con ella me voy a la cama. Ella aumenta mi sabiduría con solo mirarle a la cara. Ella es magia y fantasía, y es ciencia e inteligencia. Ella cambia la noche en día y a nuevos mundos me lleva. Soy tan feliz junto a ella. Es mi verdad y mi locura. Sé que ya quieren conocerla. Ella es mi amada, la lectura. La lectura es amor y poesía. Leer es saber. Saber es poder. Se acerca nuestro 20º aniversario y lo celebraremos contigo en el Vida Music Fest. Un espectáculo donde se pondrán a vibrar tus sentidos. Vida Music Fest. Bailaremos al ritmo de Enrique Félix, Osvaldo Báez en Fe y en Victoria, Fuente de Gracia, Renovado DC, Proyecto 67, Militantes del Señor y Mr. Sincero. La participación especial de Juan Fuey Liao, Adoración al Santísimo con Celinés Díaz y desde Colombia, Estación Cero.
Domingo 24 de septiembre, Auditorio Casa San Pablo, 5 de la tarde. 1,000 pesos por persona. Comunícate al 809-684-2888, extensión 221. Y compra tu boleta con tiempo en el 20º aniversario de Vida FM 105.3. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto. A cada uno su derecho para expresar sus ideas.